¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y ahora sí damos inicio formal a la segunda emisión del programa plenario. El plenario es 1 hora y media de información, pero bueno, acabamos de ver el desarrollo de lo que fue la reunión de derechos, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, donde se realizó una conmemoración del 30 aniversario del atentado contra la sede de la AMIA. Bueno, vimos todo el desarrollo de la reunión y después veíamos un agregado que se hizo sobre el final, un planteo que hizo el diputado Hugo Yasky. Es una de las reuniones de comisión que se desarrollan durante toda esta jornada y bueno, vamos a hacer la previa de otra reunión que a partir de las 16 se va a realizar la reunión de la Comisión de Finanzas. Bueno, de todo eso vamos a comentar lo que es esta jornada de mucha actividad en la Cámara de Diputados con mis compañeros. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Sí, estábamos escuchando ahí muchos testimonios mientras, bueno, abordábamos salir al aire, conmovedores obviamente, muy duros. Pensaba recién 30 años, claro, yo tenía 14 años en julio del año 94 y cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y que lejos tenemos la sensación por lo menos de estar de una noción de justicia para lo que pasó, ¿no? Bueno, eso, quería compartir esa reflexión porque 30 años y uno la verdad que no sabe para dónde va. ¿Y para qué dónde recordás va. de eso hace 30 años? ¿Qué recordás de ese día? Y mira, estabas? Aparte fue muy pegado, no fue pegado, pero sí veníamos de lo que era el atentado en la embajada. La verdad que nada, me acuerdo de mañana de mucho frío, de invierno. Bueno, obviamente es el 18 de julio acá, hoy es 2, pero fue un 18 de julio y mucha sorpresa, ¿no? Fueron momentos muy convulsionados, muy duros, mucha incertidumbre. Esas transmisiones televisivas en vivo y en directo, donde a veces vos veías los derrumbes con las personas tratando de asistir. Nada, no sé, horrible todo, la verdad, horrible y lamentable que no haya noción de justicia o justicia a 30 años. Lo más lamentable es eso, justamente. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José, buenas tardes, Pablo. En lo particular, el 18 de julio, bueno, en principio es el día del cumpleaños de mi padre, pero aquel 18 de julio yo trabajaba en la zona del centro porteño, en La Valle y Paraná, y recuerdo que si no estaba en tránsito en el subterráneo hacia la zona, algo parecido pasaba. Y la verdad que dentro de la comunidad judía, a la que también pertenezco, todo este tema generó, si uno quiere, mirándolo desde la política argentina, inclusive también una grieta, ¿no? Y esa grieta continúa al día de hoy. De hecho, el 18 de julio no hay solamente un acto, hay varios. Hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado argentino es deudor con la AMIA a través de una presentación que hizo el colectivo de memoria, no recuerdo exactamente, pero fue hace unos pocos días. Y la verdad que la tristeza que uno siente, no solamente por la cantidad de vidas que se apagaron, sino por la falta de justicia y un poder que sigue hasta el día de hoy sin resolver una situación, porque muchos hablan de la política, muchos hablan desde el punto de vista inclusive responsabilizándolo al Ministerio de Justicia. Esta es una responsabilidad, digamos, fundamental del Poder Judicial, que además, recordemos, en el caso del atentado contra la Embajada de Israel, la jurisprudencia marca que el único responsable es la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un territorio extranjero. Claro. Entonces, por un lado, la no resolución del atentado de Israel, que está en cabeza de la Corte Suprema, y por otro lado, la no resolución del atentado contra la AMIA, que se llevó casi 100 vidas, y un montón de ilusiones y de manifestaciones que había allí, y un periodo de la AMIA que también se cerró, porque era un lugar histórico. Pablo, José, la AMIA era un lugar en el cual
brindaba muchísima ayuda a muchos sectores de la población, ya antes, digamos, de lo que hace en estos momentos. Tenía una biblioteca que era realmente muy importante y muchas cosas de esas se han perdido. Así que, bueno, nada, un abrazo a todos los familiares que lo han sufrido y, bueno, por supuesto, también la tristeza por los testimonios y el empuje para que efectivamente esto se pueda resolver. Así es, sí, bueno, todos los años, eso hay que destacarlo, todos los años hay un acto de recordación. Bueno, en este caso, por tratarse del 30 aniversario, cobra mayor trascendencia, pero bueno, siempre es el mismo reclamo de justicia y fue lo que veíamos hoy en esta destacable y loable iniciativa de la gente de las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de, bueno, realizar este homenaje y este evento al que asistió la canciller Diana Mondino. Estuvo presente durante toda la realización del evento. Ella no hizo uso de la palabra, no estaba previsto que hablara claramente, tampoco que hiciera ningún tipo de preguntas. Ella vino, estuvo aquí, después sobre el final se sacaron una foto institucional, todos los que participaron de este evento que, me parece sin exagerar, es un evento histórico que se realizó en la Cámara de Diputados. Pero bueno, la vida continúa, hay más reuniones de comisión, decíamos justamente de las reuniones, vamos a detallar las que ya se han realizado y las que van a realizarse durante esta jornada. Pero también hay proyectos en marcha, proyectos que se han mencionado los últimos días. A partir del viernes y durante el fin de semana se habló de una batería de iniciativas que va a instrumentar el gobierno nacional, va a impulsar hacia el Parlamento. Y uno de ellos es el viernes en particular, se habló del proyecto de ley penal juvenil y de ese tema nos vas a hablar vos, Fabián. Sí, efectivamente, la semana pasada, durante el tratamiento de la ley base, fue uno de los anticipos que me hizo uno de los legisladores más importantes de La Libertad Avanza. ¿Qué viene después de la ley base? Bueno, después de la ley base se vienen muchos proyectos ligados a la seguridad. El gobierno nacional, recordemos, había planteado en su campaña, y lo sigue diciendo continuamente el presidente Javier Milei, que se había fijado 3 objetivos fundamentales: la inflación, reducir el tema de la seguridad y la reforma del Estado. De alguna manera, la inflación, con algunos datos que está proporcionando algunas voces del gobierno, que dicen que el mes de junio sería aproximadamente un poco menor al 3%, están fijando ese número para la zona núcleo, el 2,2 están diciendo, y el tema de la seguridad. Allá por el mes de abril, a mediados de abril, la ministra Bullrich junto al ministro de Defensa Luis Petri habían presentado una cantidad de medidas ligadas a la ley antimafia, ligadas a la ley de reiterancia, también lo que tiene que ver con las penalidades para los miembros de las fuerzas de seguridad que de alguna manera hayan intervenido en un conflicto y haya habido una persona herida o muerta, que no puedan ser juzgados por ello. Ahora el viernes se agregó esta ley penal juvenil que viene a dar un debate y una discusión de alguna manera que podemos plantear no está muy claro, digamos, desde el punto de vista de que efectivamente pueda dar resultados. Porque la realidad es que ¿en qué edad va a terminar bajándose la edad de imputabilidad para los chicos? Hablamos de que eran de 16 años, que era el anterior, ahora lo quieren bajar a los 13. ¿Cuál va a ser el próximo paso? En particular, lo que señala el gobierno nacional, que esto va de acuerdo a lo que establecen algunas normativas en países vecinos, donde transitan por el mismo camino. Aquí en la Argentina hay instituciones importantes que están en contra de esta medida, por nombrar solo una, la UNICEF. Los 13 años son considerados todavía criaturas, niños, igual que los 16. Pero vamos un poquito más concretamente a lo que tiene que ver con el proyecto. Lo presentaron en forma conjunta al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación, lo hicieron el viernes pasado en el Ministerio de Seguridad, en la calle Kelly Oves, y la realidad es que la adolescencia, según lo que plantean, va de los 13 a los 18 años.
establece que, como decía recién, haya una unidad, un criterio uniforme con lo que plantean en otros países. Entiendo que en Brasil, en Uruguay, la tipificación de estos delitos abarca a niños de esa edad. Y lo que plantea aquí son una serie de puntos que tienen que ver con la posibilidad de reinsertar a cada uno de estos jóvenes en las cuestiones penitenciarias. Pero hay un tema a tener en cuenta que tiene que ver con las declaraciones de los últimos días, que no las ha dicho solamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que ayer mismo lo hizo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. El planteo es que a una acción o a un crimen de adulto le corresponde una penalización de adulto. Claro. Sí. Esa es la base lógica. la lógica lógica en la que está encerrada este tipo de cuestiones. Lo que señala el proyecto es que de alguna manera tenemos que plantear que esta privación de la libertad de los chicos correría por carriles no del mismo tenor que los adultos, porque tendría una comunicación de alguna manera permanente por los padres, tendría una tutela de algún funcionario que esté dentro del Ministerio de Justicia, en este caso en el sistema penitenciario, y además se habla en consonancia de protección a la víctima de lo que sufrió el delito perpetrado por este joven menor o de 13 años. Sí. Todo este contexto también equivale a que de alguna manera obtengan el mismo tipo de penalidad que un adulto. Esta privación de la libertad que se extendería, ahora lo vamos a ver, pero hasta los 20 años, podría ser evitada cuando haya buen comportamiento y alcance los 2/3 de la pena, José. Ajá. Y dentro del enunciado, si vamos a la próxima placa, también ahí está, de penas de 3 a 6 años y hasta los 20. Recordemos que las que son escarcelables son las que no superan los 3 años. Claro. Y en este sentido reitero entonces que el caso de las penas superiores, haber alcanzado las 2/3 partes de la cantidad de años, da lugar a la posibilidad de una salida. Es decir, si tuviste buena conducta, cumpliste 2/3 de tu condena, en los casos de las penas más elevadas, por ahí te dan la libertad definitiva, digamos. Así es. Ahora pensemos en un niño de 13 años. Sí, claro. 2/3 de la pena, estamos hablando de 13 años. Y sí, Va a tener el doble de edad Ujú. cuando salga. cuando salga. Lo que pasa que este es un debate que viene desde hace muchísimos tiempo, ¿no? años. La verdad es que se reitera permanentemente, pero lo que sí es una cosa que siempre se repite, según recuerdo, es el hecho de que en la actualidad no es que un chico que comete un homicidio sale como si entra y sale o le hacen un chachaz y se va. En realidad siempre hay una. Lo que pasa Claro. que sería corregir una cosa que en la actualidad queda al arbitrio del juez. El juez es el que decide sobre el destino de esa criatura o lo que vaya a decirse. Bueno, es un chico, en definitiva. Por más que haya cometido un homicidio, pero es el juez el que decide cuál es el destino de qué manera se lo saca de circulación a ese chico. Lo que sería ponerle solución a este tema sería un poco reglamentar el destino de esa situación. Lo que me viene a cuento es un poco lo que decía Miguel Pichetto el domingo cuando le hicieron la pregunta sobre este tema. Dijo, bueno, lo que pasa es que lo que habría que corregir es el sistema penitenciario por una cuestión de que está bien poner a los chicos, a los menores en presos, pero no los podés poner junto con los adultos. Los mayores. Obviamente, entonces por lo que tenés que... En este momento no tenés dónde poner a los adultos. Entonces, en la capital federal, por ejemplo, pasa eso.
que no hay lugar y tiene que estar en las comisarías. Entonces, justamente, tenés que solucionar el tema de que armar cárceles especiales, o sea, lugares de detención especiales, que actualmente son, bueno, existen los reformatorios, pero uno ya sabe que no tienen ninguna seguridad, y en definitiva, bueno, buscar ese tipo de soluciones. Sí, a mí lo que hay algunas veces que algunas cuestiones tienen que darse en el correlato de la práctica constante, digamos. En estos momentos, por ejemplo, lo que está pasando a nivel nacional con los chicos que viven en hogares, porque hay muchos chicos que no tienen una familia, entonces viven en casas, digamos, de familia que hacen de sustituta, o en hogares del Estado, Claro. que llegan a los 18 años y no pueden seguir viviendo en eso. ¿Sí? Claro. El gobierno nacional, hasta el mes de diciembre, les entregaba un porcentaje del salario mínimo vital y móvil para que subsistan. Hoy, ese importe no lo están recibiendo. Entonces, si efectivamente el gobierno plantea que hay que brindarles un acojo y una solución concreta para los chicos menores de edad, va en contradicción de otras medidas que toma, que pareciera que no están acordes con la misma línea, que uno puede estar de acuerdo o no en implementarla, pero creo que forma parte de un conjunto de medidas y en ese sentido debería haber la misma, una continuidad entre una y otra como para seguir adelante. Claro. Más allá de esto, estamos hablando de lo que decíamos de las penas, de un control de cumplimiento y de una supervisión que de alguna manera mire lo que está haciendo. Vamos a la próxima placa. Porque justamente lo que se discutía era esto, el tema de la inimputabilidad, que de alguna manera ahora quedaría de lado, y después ofrecer algún tipo de soluciones arbitrarias, alternativas con las víctimas. Una podría ser la mediación para las penas menores de 5 a 6 años, menores a 6 años, es decir, establecer algún tipo de diálogo con la parte que ha sido victimizada. Recuerdo un caso muy famoso de un juez que realmente durante la sentencia llegó a un acuerdo, había habido un problema muy grave con uno de los damnificados, y este pibe, que creo que era el que estaba acusado, salió a la luz que lo que había pasado no había sido realmente por intención, y el padre resolvió en ese momento, dijo, bueno, yo realmente no le quiero arruinar la vida a este pibe, y en el medio el juez resolvió no aplicarle ninguna pena porque llegaron a un acuerdo. Y además probations para penas menores a 3 años. Es decir, un conjunto de baterías que apunta, por un lado, a penalizar efectivamente a los menores de 13 años o 13 años, y por otro lado, darles algún tipo de contención desde el sistema para verificar que puedan cumplir esa pena de la mejor manera posible. Claro. Bajar la edad soluciona el tema de la inseguridad. Esa es la pregunta. Y bueno, que es una pregunta importante, ¿no? Que calculo que no tiene una respuesta sencilla. Y después lo que estaba pensando mientras veía las placas y explicaba Fabián es que también tienen penas menores que, digamos, que para los mayores. Porque la pena máxima obviamente es la cadena perpetua, que creo que son 35 años, según está contemplado en el Código Penal argentino, y acá vemos que la pena máxima sería de 20. Sí. Obviamente es un montón, como decíamos antes, imaginando, digamos, para un chico de 15, 20, salís, no sé, a los 35. Eso ya... Claro. Te comiste una parte de la vida muy importante. El tema es que cuando salgas, no salgas peor. Ese es el tema. Por eso es donde... Con todas las dudas que tenemos nosotros, por lo menos creo, yo hablo por mí, pero creo que todos los tenemos sobre el sistema penitenciario, en donde muchas veces, lejos de reinsertarte, salís, como decís, peor, sin formación, sin posibilidad de insertarte laboralmente, incluso hasta con un enojo social importante, ¿no? Y la estigmatización que significa después también para reinsertarte, toda tu vida preso. Trabajo. ¿Cómo es en el mundo? A los 14 años, tengo algunos datos, tienen punibilidad a partir de los 14 años en Chile, Colombia, Paraguay, Perú, España, Italia y Austria.
Esa es la edad de 14 años, que era la que se barajaba para la Argentina también. Claro. 13 años, que es la edad que quiere establecer el gobierno nacional, Uruguay, Guatemala y Nicaragua. Y Francia y Alemania también tienen 13 años. Mira. 12 años es Brasil. 12, no 13. 12 yo había incluido junto con Uruguay. Brasil, México, Costa Rica y Ecuador. Y 10 años hay en Inglaterra y 7 años en Irlanda. Esos son Irlanda, hacia allá vamos, dijo el presidente. Sí. Así es, bueno, son detalles así. Cuando se dio la información el viernes pasado, recuerdo, uno de los que expuso en esa ocasión, creo que fue el ministro Cunio Libarona, él decía que bueno, se había elegido 13 años porque 12 años, porque se había establecido que no había tantos casos que estuvieran protagonizados por 12 años, claro, como si hay en Brasil, y se ponía el ejemplo de que en Brasil está de 12 años. Pero bueno, es un tema que vamos a hablar largamente, me parece, de acá hasta que llegue al recinto. Todavía no están designadas ni siquiera las comisiones y no se sabe ni siquiera por qué Cámara va a ingresar este proyecto que fue presentado el viernes pasado. Pero bueno, de eso vamos a hablar inmediatamente después de esta breve pausa. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario en una jornada plena de comisiones. Y justamente decíamos que al principio, bien temprano, se había realizado una comisión de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene analizando el tema de la modificación de la jornada laboral. Una comisión que a priori se estimaba que iba a ser muy extensa porque había muchos invitados. Finalmente, por razones de inconvenientes para viajar, bueno, finalmente hubo 3 invitados nada más y se hicieron presentes, o sea que tuvo desarrollo Juan José Tala, estuvo en representación de la UIA, estuvo también Pablo Anino, economista, y expuso también en representación del Instituto de Derecho Social, Eduardo Curuchet. Bueno, cada uno dio su postura respecto de esta modificación del horario laboral, la jornada laboral. Y desde el PRO, por ejemplo, la diputada Figueroa Casas decía, bueno, que había que ser cautelosos para no perjudicar la generación de empleo. Esa fue una de las cuestiones que se debatieron en esta jornada, donde, bueno, también hubo otras reuniones de comisión. Va a haber más, al final la última va a ser una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Y bueno, además de una serie de iniciativas que, bueno, mencionábamos, iniciativas que se vienen citando desde el viernes pasado, y una de ellas es una reforma política, y sobre ese tema también nos va a hablar Pablo respecto de una cuestión que, bueno, se menea desde hace mucho tiempo, nunca se llega a establecer, que es el proyecto de ficha limpia. Sí, José, sí, tal cual. Veníamos hablando en el bloque anterior que el gobierno prepara una serie de iniciativas para lo que tiene que ver con el segundo semestre legislativo, y uno de ellos es la reforma política, que incluye obviamente mucho más que ficha limpia. Lo que se dice, lo que trasciende, por lo menos en gobierno, es que ya está trabajando incluso María Ibarzábal y José Rolandi, que son 2 personas que tuvieron un rol muy importante en lo que fue la ley Bases y el paquete fiscal, y dentro de esa reforma política, que incluiría incluso la eliminación de las primarias abiertas obligatorias, ese me parece que es uno de los puntos centrales, financiamiento de los partidos políticos y demás, empezaron a tender puentes con la oposición dialoguista, la llamada oposición dialoguista, e incluso en estos idas y vueltas, en estos diálogos que tuvieron por Bases y por paquete fiscal, bueno, ya adelantaron de alguna manera que podrían tomar el proyecto de ficha limpia. Hay muchos presentados, lo decías vos recién, bueno, con distintos matices seguramente, pero acá vamos a desmenuzar un poco el que es el de Silvia Lospenato, que es la diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos que tiene que ver este proyecto con personas que tengan condena. Se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso. Bueno, eso es lo que textualmente dice
el proyecto que está presentado, pero en definitiva lo que quiere decir, para traducirlo, para pasarlo en limpio, es que aplica para todas las personas que tengan una condena en segunda instancia. Es decir, vos cuando sos condenado en primera instancia, después tenés una instancia de apelación. Si tenés una condena de primera instancia, podrías presentarte a una elección, pero si ya tenés una de segunda, bueno, eso te inhibiría para poder presentarte a un cargo electivo. En otras oportunidades que se llegó a debatir este tema, bueno, en esa instancia fue que si era primera, segunda instancia o condena firme, era la cuestión es donde, bueno, fracasaba por esa cuestión. ¿Y por qué no la condena firme? No plantean, digamos, se supone que nadie es culpable hasta que no está efectivamente probado. Y bueno, eso es justamente es parte del debate, exactamente. Hasta que uno no tiene esa condena firme o no tiene esa condena agotada todas las instancias de apelaciones, se supone que uno es inocente. Por ejemplo, si vos vas a cobrar algo, te lo apelan tantas veces que cuando lo vas a cobrar casi no vale nada. Digamos, si se aplicara para otras cuestiones, te tenían que pagar me pongo hago el ejercicio, hagamos el ejercicio. Sí, claro. Yo supongo que tiene que ver con los tiempos que plantea la diputada, que dice que son muchos, pero bueno. Primero que tenés, es verdad lo que decís, lo de los tiempos judiciales, y después es que estamos hablando que no pasás a ser culpable, sino que es que no te podés presentar en una lista, no podés figurar para un cargo electivo. Digamos, tampoco es que pasás a ser condenado y a tener que comprar, no sé, una pena efectiva, ni mucho menos. Claro. Estás inhibido a través de esto que estamos viendo ahora en pantalla, que es la modificación de la ley orgánica de los partidos políticos. Bueno, estamos inhibidos de presentarte para un cargo electivo de vuelta. Dentro de los fundamentos, lo que explica la diputada es que los casos de corrupción se han extendido muchísimo en los últimos años y que a partir de eso, bueno, esta iniciativa, como tantas otras, de hecho Karina Banfi, que es una diputada del radicalismo, pidió ser cofirmante porque también tiene un proyecto en el mismo sentido, similar, parecido, pero bueno, tomo porque justamente es el que dicen en la Casa Rosada que podría servir como base para poder avanzar dentro de este paquete de temas o ítems de lo que llamaremos seguramente reforma política en los próximos meses o semanas. Y vemos en la siguiente placa recordemos, Pablo, que además la reforma política fue de las primeras cosas que se quitaron de la ley base, ¿no? Aquella tarde vino Franco dijo... bueno, si están en contra, lo quitamos, recuerdo. Cerró con una ironía, no recuerdo textual lo que dijo, pero dijo, bueno, veo que no hay mucha aprobación, algo así. Cerró la exposición con eso, porque verdad, ahí se contemplaba hasta incluso modificaciones distritales. Exacto. Las distritales, cambiar la combinación circunscripción uninominal, creo que uninominal, sí, y cambiar la conformación de los territorios para que arbitrariamente de alguna manera se pudiese fijar cuántos representantes había por la región. Y Tierra del Fuego iba a pasar a tener un representante, entre otras cosas. Claro, por ejemplo. Exactamente. Eso obviamente había generado mucho revuelo porque obviamente las provincias que tienen menos representación, bueno, si encima que ya tienen pocas o menos diputados, si encima se los bajás, eso no gustaba. Pero acá vemos un listado de delitos o de tipificación de delitos por los cuales podrías quedar inhibido de presentarte a una lista, que es cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funcionario público. También está el de enriquecimiento ilícito, ¿sí?, de los funcionarios, de empleados, encubrimiento, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Estos son algunos, son 6, había algunos más, pero son algunos de los que estaban ahí en el proyecto de Silvia Los Peladato, que ahí vemos que es la firmante y que, como decía recién, tiene a Banfi, ¿sí?, a la diputada del radicalismo, también ahí empujando con su firma este proyecto que, de vuelta, según dicen en la Casa Rosada, podría servir como base para avanzar en una reforma política que incluiría muchos temas. No sabemos si el de la circunscripción uninominal, que levantó mucha polvareda en su momento, pero por ejemplo sí lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales, lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos,
Sí me parece que hay como cierto consenso respecto de la eliminación de la PASO. Claro. La PASO tiene, por un lado, un costo elevado en términos de lo que es el erario público, pero después, en la filosofía libertaria del gobierno, lo que sostienen es por qué nosotros obligaríamos a la sociedad entera a volcarse o a intervenir en la interna de un partido político, de un espacio político, de un frente político. Ese frente político tiene todo el derecho de decidir sus candidaturas como le vengan ganas, pero no tenemos por qué obligar a la sociedad a volcarse entera a decidir, a resolver una interna. Bueno, son ítems que seguramente vendrán con lo de la baja de la edad en la imputabilidad, ¿no? Claro. Sí, además agregar a eso que vos estás diciendo, la cuestión que tiene que ver desde el punto de vista político, que siempre está la observación del tiempo que hay entre las PASO y la primera vuelta, y el hecho de que efectivamente actúe como una primera vuelta de hecho, claro, generando una polarización mayor ya en la primera vuelta electoral, que es lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones. Sí, sobre todo que entre agosto y octubre, en momentos, por ejemplo, de escasez de dólares, inflación, claro, todo lo que nos suele suceder. Claro, sí. En años electorales y no electorales, claro, por ahí se te aceleran algunas cosas. Claro, te termina quedando largo el camino entre agosto y octubre. Porque ya estás sorteando el panorama, viendo el horizonte, diciendo, bueno, este es el candidato que Medida va a tomar, a quién le tenemos que ajustar, a quién le tenemos que poner un palo mayor en la rueda o apoyarlo en definitiva. Claro. Así las suspicacias están a la hora del día cuando hay esa distancia de tiempo. Totalmente. Recordemos que la reforma política fue implementada después de las elecciones de 2009. Durante ese año larguísimo que fue año político, que fue de 2009, recordemos que se habían adelantado las elecciones al mes de junio, justamente previendo un mal resultado por parte del kirchnerismo, había adelantado las elecciones para ese momento. Finalmente lo preveía bien porque le fue mal. Está bien. Pero ¿qué fue lo que hizo? A partir de ese momento y desde junio en adelante aprovechó la mayoría que tenían las cámaras para impulsar una serie de iniciativas tales como la ley de medios, sin ir más lejos, o la reforma política, que incluyó la inclusión de las PASO que se implementaron por primera vez en el año 2011. Desde el año 2011 hasta el presente se vienen desarrollando, cada vez se aplicó con mayor participación de los partidos políticos. Muchos fueron renuentes, el peronismo era más renuente, finalmente bueno, la implementaron todos de alguna manera. Y el primer momento en el cual se llegó la iniciativa de frenar las PASO fue a partir de lo que decías, Pablo, justamente lo que le había pasado a Cambiemos, que tuvo elecciones, que en 2019, en agosto ya se sabía quién iba a ganar, quién iba a asumir en diciembre, o sea, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Bueno, ya había sido tanta la diferencia que había sacado justamente... la fórmula Fernández. Claro. Eso así pasó. que por eso fue el momento que en ese momento terminaron presentando, Pablo Tonelli terminó presentando un proyecto para eliminar las PASO. ¿Qué fue lo que hubieran hecho si hubieran ganado finalmente? Inclusive dentro del kirchnerismo mismo hay opiniones favorables en ese sentido, digamos, ¿no? Claro, sí. Recuerdo a Guado de Pedro que se expresó, el ahora senador, en la eliminación por la eliminación de las PASO, o por inclusive la eliminación de las intermedias. También esto estuvo en debate durante un tiempito. Esa es otra discusión. Otra discusión adicional, ¿no? O sea, tenemos unas cuantas ítems dando yendo a lo de las PASO, me parece que en general el oficialismo, o cualquier oficialismo, no este oficialismo, digo, es más renuente a tener una primaria. Porque cuando sos oficialismo tenés, tenés la gestión, tenés obviamente un cierto orden político, o se supone que tenés cierto orden político, y por ahí la PASO puede servir para ordenar la interna de alguien, de un frente electoral que es oposición, y que ahí sí, viste, cómo medís los quilates. De un lado, digo, Patricia Bullrich, Larreta, que fue lo último que vimos, pero bueno, en la elección del 19 ni siquiera hizo
falta para el principal espacio competidor, que era el Frente de Todos. Claro. Ganaron ya en La Paso, sacaron como... Sí, ¿cuánto fueron? 15 puntos de ventaja. 15, claro, Algo así, 15, 17 puntos de ventaja y bueno, Sí, fue casi totalmente. cosa juzgada. En definitiva, lo que termina, hay una coincidencia en que termina el tema de la eliminación de las PASO, termina termina perjudicando a los espacios no peronistas o a los oficialismos. Es una convicción que existe, incomprobable a lo mejor. En definitiva, Difícil de pero medir, está muy ¿no? claro Sí. porque cómo resolves, esa era lo que pasaba en la última elección, por ejemplo, cuando se hablaba de eliminar las PASO, justamente para evitar que Juntos por el Cambio resolviera su interna. A lo mejor hubieran resuelto un problema, porque las PASO al final terminaron siendo un problema para Juntos por el Cambio. Pero sí, es verdad. esa es una discusión larga que contrafáctica Pero porque apareció también. el outsider. Claro, y Si no, ahí la está. herramienta estaba. Ahí No le echen está. la culpa a la herramienta en este caso, me parece a mí. Así es, sí. En definitiva, bueno, es una discusión que seguiremos teniendo. En este momento hay problemas con la economía y sobre esos problemas de la economía que se refirió hoy en su conferencia de prensa habitual el vocero presidencial Manuel Adorni. Cuando anunciamos el déficit cero, el que efectivamente habíamos la decisión de terminar con el desequilibrio fiscal estaba tomada, el dólar también pegó un salto, creo que había pasado hasta los 1.300 pesos y después no recuerdo el número con exactitud, y luego cuando efectivamente esos descreídos nos creyeron, el dólar se terminó acomodando. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero, que se termina la emisión de moneda en la República Argentina, y es probable que algunos que no creen, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer o el día viernes o el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y de lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Te recuerdo también que durante el gobierno actual, desde la asunción, el tipo de cambio varió un 16%. Cuando lo comparás con el primer periodo, el mismo periodo del gobierno anterior, el dólar había aumentado un 160%, con un detalle. Nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos. Así que nada tiene que ver el planteo que algunos hacen y que vos me lo estás transmitiendo muy bien en la pregunta con no solo con nuestra posición, sino lo que estamos haciendo. Nosotros, además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Y esto es ni más ni menos que eso. Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan. Al vocero presidencial Manuel Adorni, quien recordamos siempre que es economista, o sea que de este tema económico sabe. Y si hablamos de temas económicos, bueno, y volvemos a las leyes de bases, recordemos que uno de los temas más destacados y más controversiales en todo caso era el régimen de inversiones, porque generaba reacciones de parte de las pequeñas y medianas empresas, entre otras cuestiones. Bueno, hay por eso una de las diputadas que votó en contra, la diputada Mónica Fein, acaba de presentar un proyecto para establecer un régimen de inversiones de las pequeñas y medianas empresas, y de eso nos va a hablar Fabián. Sí, además es la presidenta de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa. En la Argentina, ahora vamos a ver la cantidad de pequeñas y medianas empresas que hay, pero se ha destacado el desarrollo de su economía, por lo menos en los años mejores, fundamentalmente por una robusta clase media, forjada a partir de un mercado interior sustentado fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. A diferencia de otros países de Latinoamérica, donde están allí vigentes
las grandes monopolios, las grandes multinacionales, que son las que rigen a diario la economía. Aquí también sucede eso, pero se ve de alguna manera influenciado por la cantidad de personal que contratan las pequeñas y medianas empresas, que alcanzan entre el 60 y el 70%, mientras que las hermanas mayores ocupan al 30% de la población, a pesar de producir prácticamente el 50% de la economía. Sí, sin duda. De esta forma, lo que plantea la diputada Mónica Fein, acompañada por el diputado socialista Esteban Paulón, tiene que ver con un proyecto que justamente apunte a solventar y a generar algún sistema dentro del cual las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a créditos blandos, puedan tener accesos a todo tipo de herramientas que les permita generar una inversión que se pueda mantener a largo plazo, que contribuyan en cada una de sus regiones y que apunten justamente al mercado interno y a generar trabajo genuino, que en definitiva de eso es lo que estamos hablando. En la Argentina, ahí cerca, volvemos, que está el número, la cantidad de placas, la placa anterior, 547.970 empresas micro, pequeñas y medianas. Este número me parece que es fundamental para tener idea de qué estamos hablando cuando nos expresamos sobre este mercado. Sí. Hace unos días recibí un informe justamente de empresarios nacionales que decía que el gobierno de Alberto Fernández había perdido a lo largo de su desempeño alrededor de 40.000 industrias. Recién ha comenzado el gobierno de Javier Milei, lleva 6 meses, pero ya empiezan a notarse algunas cuestiones ligadas a no diría desaparición, pero sí de alguna manera a un decrecimiento y a un corrimiento de las empresas pequeñas que no ven posibilidad de sustentarse por los aumentos de las tarifas, los aumentos del dólar, y el propio gobierno admite al mismo tiempo que esto lo tenían en la mira, o sea, la posibilidad que debido al ajuste que están implementando hubiese empresas que cayeran. Lo acaba de decir inclusive el propio Javier Milei en una de las entrevistas, es lo más lógico que suceda en el capitalismo, que se mantenga una empresa mientras que 9 alrededor desaparezcan. Fue claro. Una de las últimas versiones que ha dicho. ¿Quiénes podrán acceder? Todas aquellas empresas que posean certificado MIPYME, que será otorgada por la Secretaría de la Pequeña y la Mediana Industria. Esto es incentivar inversiones justamente de este sector y desarrollar y fortalecer su competitividad y productividad. Todos estos son enunciados bastante comunes en líneas generales a los que rodean este proyecto, y la efectividad está planteada fundamentalmente en la posibilidad, por un lado, de que se pueda aumentar las exportaciones, y además en un plazo que desde que se efectúe o se promulgue esta ley, de 2 años, para poder volcarse a ser considerada como tal y tener la inversión o la posibilidad de acceder a créditos de acuerdo a lo planteado, con 3 niveles de inversiones: 15, 25 o 50 millones de dólares. Eso es lo que están planteando para poder invertir y generar nuevos emprendimientos. Vamos a la próxima placa. A diferencia del RIGI, que tenía beneficios impositivos de 30 años, sí, claro. Aquí está planteando un horizonte más cercano, lo cual me parece de alguna manera un poco más lógico, ¿no? Sí, lo que pasa es que los 30 años es por el tipo de inversiones que se hablaban. Claro, igual una de las críticas era que el RIGI, justamente en función del nivel de inversión, era bajo los 200 millones de dólares para tener un beneficio a 30 años. Además, otra crítica que planteaban era que podían poner una parte de los 200 millones de dólares y no todos juntos, como para poder acceder directamente a los beneficios. Bueno, ¿y esto qué va a facilitar? Va a facilitar acceso a créditos, es fundamental.
la posibilidad. Hoy una de las cosas que destacaba el vocero presidencial es la cantidad de créditos brindados por el Banco Nación. Creo que habló de una cifra de 5.000 millones de pesos superior a la que había estado brindando el año pasado, no recuerdo el porcentaje en cuánto, pero está hablando a las claras de que el gobierno pareciera que quiere ir por ese lado en cuanto a la posibilidad de brindar herramientas monetarias para que se pueda acceder a algún tipo de beneficio en las empresas. A todas luces, creo que esta es una iniciativa interesante, es una iniciativa muy, pero muy importante. Así es, y bueno, nosotros llegamos finalmente al final, valga la redundancia, al final de esta edición. Y bueno, gracias Pablo. No, por favor, ustedes. Nos vemos Fabi. Nos vemos, gracias Juan. Y con ustedes nos vemos nuevamente mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y Fernando Fracchelli y su equipo de Pasos Perdidos. Hasta mañana.